Muy buenas noches, bienvenidos al podcast y al programa, por supuesto, como estábamos diciendo, en la edición número 25. En este caso, el tema es el poder de la empatía y quien nos comparte, como decíamos al principio, es Joana Novento, así que muy buenas noches, Joana. Muy buenas noches, Gonzalo, y bueno, muchas gracias por invitarme una vez más. Así es, la otra vez era un viernes, ahora vamos a pasar un lunes, ¿viste Sí. cómo fue cambiando las cosas? Sí, sí. Ahora, yo voy por qué este título tan interesante, bueno, el tema, pero es el poder de la empatía. Y porque la verdad, si bien es algo que como humanos tenemos, digamos, desde el momento en que nacemos, la capacidad de ser empáticos, es algo que hay que desarrollar y realmente podemos decir que es un superpoder, porque cambia nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de relacionarnos con los demás, y es una de las cosas más importantes que tenemos que desarrollar. Así es. La palabra en sí, el significado, ¿qué significa empatía? ¿Es como ponerse en el lugar, más o menos? ¿Cómo sería? Sí, la raíz, digamos, de la palabra empatía viene del griego, viene la palabra empateia, Ajá. que significa sentir dentro. Y lo que hace es denotar la capacidad de percibir la experiencia subjetiva de otra persona. Es en lo que, uno siempre escucha ponerse en el zapato del otro, Uh-huh. pero algo muy importante es ponerse en el zapato del otro, pero realmente en el zapato de esa persona. Digamos, no con nuestros zapatos caminar juntos, sino en el zapato del otro y entender verdaderamente lo que siente la otra persona. Este término es relativamente actual, Uh-huh. ¿sí? Se desarrolló en los años 20 con un psicólogo británico. Por eso no es algo que encontramos escrito en la Biblia, ¿no? Uh-huh. Me gusta siempre relacionar con todo lo que tiene que ver con lo bíblico, pero sí encontramos referencias, claro, que hacen lo que es la empatía. Un ejemplo así, sí, que es el que me parece el versículo que más denota esto, es Romanos 12:15, que dice: si alguno está alegre, alégrense con él, y si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Uh-huh. Sí, totalmente. Bien. Lo dice entre líneas, digamos. Sí, exactamente. Entonces, la empatía es la capacidad de sentir el modo en que se percibe y vive otra persona una situación. Es sentir lo que el otro siente sin dejar de ser uno mismo. Es decir, nosotros no somos la otra persona. Uh-huh. Somos otra persona aparte, pero podemos comprender lo que siente el otro y sentir lo que siente el otro. O sea, esa donde dice que es la capacidad de percibir la experiencia subjetiva, es como realmente tener una noción, hay sentimientos, emociones, y creo que hasta una memoria emotiva debe haber, porque es como que o le hace recordar a algo o a una situación. Sí, nosotros cuando sentimos, digamos, lo que siente otra persona, lo podemos hacer de dos maneras. Ajá. Una de las formas de hacerlo es lo que se llama el mecanismo de imitación, que es basado en nuestras experiencias propias. Es decir, otra persona me cuenta que le sucedió algo, Uh-huh, que a mí ya me sucedió antes, entonces puedo de esa manera comprender cómo se está sintiendo en este momento. uh-huh. Pero después, ¿qué pasa cuando a alguien le pasa algo que nosotros nunca lo vivimos? Claro. ¿Sí? Y eso pasa mucho, Sí, sí. y parece que es hasta difícil ponerse en el lugar del otro. Pero ahí lo que nosotros desarrollamos como seres humanos es lo que se llama la toma de perspectiva, Uh-huh. que se basa en la capacidad de imaginar, ¿sí? Nosotros podemos imaginar a través de lo que la otra persona me está contando, lo que esa persona está sintiendo. Que bueno, es lo que tenemos que ir practicando, y hay muchas formas de lograr esto de poder imaginar lo que el otro siente. Todo esto está basado de experiencias científicas, no es algo que estoy inventando, ¿no? No, seguro. Está todo basado, que ahora no vamos Claro. a entrar en detalles, pero hay un montón de experimentos, ¿no es cierto?, de científicos, de neurocientíficos, estudiando el cerebro mientras las otras personas contaban cosas y demás, ¿no? Todo esto está comprobado. Una de las acciones y las formas más importantes para desarrollar la empatía, nosotros ya como adultos, Sí.
Lo primero es comunicarnos, ¿sí? Tomarnos el tiempo de comunicar con las personas, no solamente con las que uno conoce todo el tiempo, sino es muy importante esto de hablar con gente que uno no tiene una vida similar, ¿sí? El hecho de hablar con gente que uno normalmente no habla es una de las formas que más desarrollamos la empatía, porque si no uno siempre se queda en su círculo y ya entiende cómo se siente el otro, ya conoce lo que siente. Siempre está bueno interactuar con gente que no estemos acostumbrados a hablar, brindar ese espacio. Y acá, bueno, la iglesia es un lugar súper importante donde se pueden tener este tipo de charlas con gente nueva, con gente que uno no conoce o que tiene experiencias de vida totalmente diferentes a las propias. Yo por ahí quería agregarle, ¿no? En esa parte, obviamente que la iglesia es muy importante, en lo personal, ¿no? O sea, he logrado, no en este tiempo, Joana, porque obviamente las limitaciones de la pandemia obviamente no se ha podido, pero a veces cuando uno participa como voluntario en otras ONG, no importa cuál sea la temática, puede ser diferente, porque viste que hay de todo, de animales, para personas, ancianos, bueno, en fin, comedores, lo que sea. Y es como que ahí aprendes muchísimo más sobre... Algo está sonando. Y aprendés muchísimo más de las personas, aprendés mucho más de vos, porque vos no sabías que podías tener la capacidad de comunicarte, de conocer, de experimentar, más allá, viste, del conocimiento, porque hay personas que quizás le mandan, qué sé yo, universitarios le mandan al un ejemplo, banco de alimentos donde hace unas pasantías. Pero más allá de esas pasantías que pueden pasar, es como que también la experiencia de estar en otro lugar, en otro campo, le abre unas perspectivas que no la tenías antes. Sí. A mí me pasó, esto es algo personal, hace ya varios años atrás, cuando yo estudiaba para ser maestra en profesorado, había una materia que se llamaba Itinerarios por el Mundo de la Cultura, hermosa, que te mandaban... Me suena larga, pero bueno. No, era la verdad que te mandaban a hacer actividades extracurriculares cualquiera, que ellos te daban una lista, vos elegías, y bueno, la cuestión era hacer algo fuera de lo que nosotros conocíamos. Y durante un verano, se podía adelantar, entonces yo durante el verano fui a hacer natación y aquagym a una pileta, una de estas colonias municipales. Por acá cerca, no era muy lejos. Y bueno, yo iba a ese lugar, entonces como que era colonia municipal, había chicos, chicas y bueno, gente grande que acompañaba a esos chicos, de todo tipo, ¿no? De todas clases sociales, la verdad que era muy, muy lindo. Y bueno, yo suelo ser muy tímida, entonces a mí me cuesta esto de ir o sentarme a hablar con alguien que no conozco, porque soy muy tímida, realmente es así. Entonces un día estaba yo sola, porque iba con otra compañera, y un grupo de mujeres me invitan a sentarme a tomar mates con ellas. Y bueno, me daba cosita, pero fui, me senté, obviamente no iba a rechazar la invitación. Claro, quedaba flojo. Bueno, me contaron cosas que vos decís, nunca se me hubiesen ocurrido que una persona pueda vivir todas esas cosas. Bueno, y para mí mi cabeza fue como una explosión. De ahí en más, realmente, bueno, pude desarrollar más la empatía, que me sirvió un montón. Y decir, porque yo estaba como muy encerrada en lo mío, ¿viste? Yo iba, estudiaba, hacía todo lo mío. Claro. Porque los demás, ¿viste? Claro. No es que no me importaba, pero no... No estaba en tu eje, no estaba en tu Exactamente, yo meta. estaba en lo mío. Vos estabas en lo tuyo. Enfocada en lo mío. Y fue como decir, wow, mirá todo lo que vive la gente, todo lo que hace la gente, y yo me estoy preocupando por estas pavadas, ¿no? Entonces, esa charla para mí fue un antes y un después en mi vida entera. Y bueno, creo que ahí fue una de las formas que más desarrollé. Ahora, qué interesante eso, porque, bueno, más allá de la empatía, de que vos sí que fuiste tímida y todo eso, cómo estas mujeres se abrieron, porque no es fácil abrirse, vos lo sabés, no es que viene cualquiera y se siente y se abre. Bueno, sabemos que en la parte espiritual, bueno, hay algo que... Pero no es fácil, más si hay situaciones complejas de vida. Eran bastante complejas, sí, no eran cosas simples. Pero bueno, realmente creo que Dios me mandó a ese lugar en ese momento para servirme a mí y para ellas también, porque les pude hablar de Dios. Claro. Entonces fue algo muy, muy lindo. Así que, bueno, eso es lo que es la primera introducción. No queremos seguir ahondando porque vamos a tener otros bloques. Así que vamos a escuchar, por supuesto, este primer tema musical al español Carlos Baute haciendo Intenta Respetar.
Estamos escuchando a Carlos Baute intenta respetar un lindo tema que tiene que ver con esto, con el poder precisamente de la empatía. Y Joana, teníamos algunas cositas que querías aclarar, que nos habías quedado con lo que es el componente, ¿no?, de la empatía. Sí, en primer lugar quiero que entendamos que no es lo mismo empatía que simpatía. Ajá. ¿Sí? Eso es importante porque suelen confundirse. La simpatía es cuando, por ejemplo, una persona te cae bien, tenés una afinidad y logras ser simpática con esa persona, ¿no? Implica un afecto. Yo te quiero, pero eso no tiene por qué generar, digamos, un vínculo de comprensión. Yo te quiero, pero puedo no entenderte. Okay. ¿Sí? Y eso no es empatía, eso es simpatía. ¿Sí? Y no todas las personas que tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de esto del ser simpático y demás, y tienen empatía. Una cosa no tiene que ver con la otra. Menos mal, pues yo simpático no soy, pero empático sí. ¿Viste? Bueno, a mí me pasa lo mismo. No son unas cualidades que yo tendría muy la simpatía. No, yo también lo digo, no, vos me ves a mí y me ves con cara serio, Sí, todo, sí. porque no soy mi simpático, no soy simpático. Pero después cuando hablas conmigo sí ya otra Claro. cosa, un poco. Pero bueno, pasa. Sí, sí, pero bueno, y mucha de la gente cree esto, al no ser uno simpático, por ahí no demostrar tanto el Claro, tiene que ver afecto con y demás, eso. piensan que sos una mala persona, un antipático, sí, no, y vos tenés empatía. Claro. Pero bueno, esa es algo importante a destacar. Y otra cosa es los componentes de la empatía, ¿sí? La empatía tiene 3 tipos de componentes. Vamos a ponerlo en un ejemplo, ¿sí? Okay. El primer componente es el componente emocional. Es decir, a mí viene alguien hoy y me cuenta que está triste y preocupado porque se quedó sin trabajo, ¿sí? Que se escucha mucho hoy en día. Sí. Lo que yo voy a entender en mi componente emocional es que esa persona está triste o preocupada, ¿sí? Ese componente, hasta ahí llega mi empatía, es comprendo que estás triste. Ahora, el otro componente, que es el que va luego, es el componente cognitivo, que es la capacidad de comprender y entender cómo piensa y siente otra persona. Es decir, yo voy a saber que vos estás triste y preocupado porque te quedaste sin trabajo, ¿sí? Ya le voy a voy a comprender realmente la causa del por qué estás triste. Y uno dice, es medio obvio, ¿no? Parece que una cosa con la otra. Pero les pregunto a todos los que están escuchando hoy, ¿nunca les pasó que alguien les cuente alguna situación, que porque está, triste, preocupado, alegre, o la emoción que siente, y ustedes por dentro dicen, ¿tanto lío por esto? ¿O realmente es tan importante lo que te pasa para sentirte de esta manera? ¿Sí? Cuando uno está en ese nivel que decís, realmente no te comprendo, es porque uno no está haciendo, este componente cognitivo de la empatía, no la estamos utilizando bien, ¿sí? A lo que para mí puede ser una pavada, para la otra persona puede ser el mundo. Entonces, siempre tratar de, aunque parece, viste, que no es tanto, ponerte en el lugar de esa persona y entender desde su punto de vista qué es lo que está sucediendo. Y el otro componente, el que iría además, y es el componente añadido, ¿sí? Es el componente social, que es responder compasivamente a los problemas del otro. Entonces, es decir, yo entiendo que estás triste, preocupado porque te quedaste sin trabajo, entonces yo te voy a ayudar a salir de esta situación. Desde mi lado voy a hacer lo que puedo, me pongo al lado tuyo, y desde el lado que yo pueda voy a ayudarte de alguna manera. Y un claro ejemplo, que en la Biblia tenemos un montón, pero uno, y creo que es el más empático de todos los tiempos, siempre va a ser Jesús. Y lo encontramos, hay muchas historias en donde él refleja la empatía, pero me voy a quedar con la historia de Lázaro. En Juan 11, toda la historia, pero principalmente los versículos 33 y 35, que dice así: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve, y Jesús lloró. Primero, él, no vamos a contar la historia, ¿no? Pero
a él le avisan que Lázaro, su amigo, había muerto. Y él, al ver cómo todos estaban llorando, cómo, o sea, se sentía la tristeza en el ambiente, en el lugar, él se conmovió y también lloró. Sí. O sea, él realmente comprendió el dolor del otro. Por más que seguramente él sabía que iba a ir y lo iba a resucitar. Claro. Pero a pesar de que ya sabía el resultado final, él se conmovió y lloró junto a los que estaban sufriendo. Eso es un claro ejemplo. Y otra que me gustó, que acá no la tengo, es cuando Job, bueno, le pasan todas las desgracias que le suceden, que dice que 3 amigos, si no me equivoco, 3 amigos se sientan con él y lo acompañan durante, creo que eran 7 días, solamente lo acompañan, porque él necesitaba compañía. Dice que no le hablaban nada, pero lo acompañaban en ese dolor que él estaba sintiendo. Y muchas veces lo que la gente necesita es compañía. Eso está bueno porque en la primera instancia, ¿viste? Hoy la necesidad es que muchas personas, como vos dijiste, yo una vez en esa cuestión de encuentro y ven que hay una luz, algo que está, obviamente Cristo en nosotros, pero bueno, ellos lo perciben de otra manera o lo interpretan de otra manera, y entonces lo que necesitan ser es escuchados. Más allá de que nosotros podemos decir sí, no, esto, porque lo único que podés decir sí, ajá, bueno, y con el respeto, ¿viste? Porque tampoco vas a ponerte como un juez ni nada por el estilo, y es como que realmente es necesario escucharlo, decirle, mirá, que, bueno, y acompañar. Yo creo que hay momentos que a veces que, vos lo sabés bien, que a veces que las palabras son necesarias y a veces no. Sí, a veces quizás sea, bueno, no tuve un abrazo en este tiempo porque no se pero puede, pero bueno. El silencio, el apoyo así, de compañía, sí, totalmente. Bueno, y principalmente esto, tenemos que dejar que los demás puedan expresarse delante nuestro y no ponernos en esta situación de juez de, ay, no, vos sos cristiano, no tenés que llorar por esto, ay, no, vos no podés estar triste por esto, no podés, ¿sí? Sí, le aconsejamos, orá, sí, escuchamos el otro día, orá, pedile a Dios, todo, pero no ponernos en juez de que, vos cristiano, ¿cómo vas a estar triste por esto? No, darle el tiempo, escucharnos, no levantar ya el dedo de juzgar a ver qué es lo que está pasando el otro. Y tratar de entender realmente lo que está sucediendo. Así es. Ahora, desde el punto de vista, desde lo biológico, ¿qué se podría decir ahí? Sí, o sea, nosotros, todos los seres humanos, desde la concepción, ya empezamos a desarrollar la empatía. ¿Sí? Eso es importante. ¿Sí? Desde que somos bebés, empezamos a desarrollar la empatía. Ahora, en el transcurso de los años, desde el momento en que nacemos en adelante, los que tienen que ayudarnos a desarrollarlo son las personas que nos rodean. Claro. ¿Sí? En el mejor de los casos, mamá, papá, si tenemos hermanos, abuelos. ¿Sí? Si nosotros no nos ayudan a desarrollar la empatía, probablemente nunca la desarrollemos. ¿Sí? No es que es algo solo, o sea, viene solo. O sea, es muy importante los 5 o 6 años como siempre. Exactamente, sí, es fundamental, no diría importante, es lo principal. Porque, por ejemplo, uno aprende a andar en bicicleta porque alguien te enseña a andar en bicicleta. No es que uno nace y ya anda en bicicleta. ¿Sí? Si no hay alguien que te enseñe, probablemente nunca aprendas. Hay mucha gente adulta que no sabe porque no tuvo un adulto que le enseñe. Sí, exactamente. Conozco casos, sí. Sí, por eso. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Si nosotros no tenemos el acompañamiento del adulto cuando somos bebés y nos enseñan la empatía, probablemente nunca la desarrollemos. Bueno, entonces, desde que nacemos empezamos a desarrollar la empatía. Y yo voy a seguir de una manera muy sencilla un autor que se llama Hoffman, que todavía vive, así que pueden investigarlo porque es muy interesante, que en el año 2000 él desarrolló lo que es el desarrollo de la empatía desde la niñez, ¿no? Sí, bueno, nosotros sabemos que desde el nacimiento, desde la concepción, ya uno empieza a tener un vínculo con la madre, ¿sí? Por eso hay muchos casos de niños con, que se llama TGD, que es trastorno generalizado del desarrollo, que nacen ya con este TGD porque la madre hubo rechazo en el embarazo, o la madre no se cuidó, o bueno, un montón de otros problemas,
que ya nacen con esta patología porque ya empezaron a sentir el rechazo desde antes de vientre, nacer. sí. ¿Sí? Entonces, bueno, en el mejor de los casos, ¿sí? Uno desarrolla la empatía con la madre, ¿sí? Vieron que se mimetizan los latidos del corazón, uno escucha, ¿sí? Todos los estudios dicen que uno escucha, no se acuerdan, pero uno escucha. Entonces empieza a tener una relación con su mamá. Después va pasando el tiempo y en el primer año de vida el bebé no percibe a los demás como distintos de sí mismos, por lo que el dolor que percibe en otro se confunde con el propio y se transforman en sentimientos desagradables. Es la etapa del mimetismo motor a la hora de expresar, sentir emociones. Es decir, un bebé de 1 año escucha gritos, peleas, ¿no es cierto?, situaciones de estrés. Sí, sí. Él lo va a sentir como que es algo propio, ¿sí? Él no separa que el exterior es otra persona, ¿se entiende? Es como que todo es él. Entonces él va a reaccionar de una mala manera, se va a estresar, va a sentir esa violencia como si fuese para él, ¿sí? Y ahí, bueno, justamente uno tiene que evitar cualquier tipo de estas situaciones para desarrollar la empatía en el niño. ¿Bien? Sí, inclusive a veces con la música fuerte, ¿eh? Sí. No es necesario que sea algo muy pesado, con música fuerte ya es como que lo pone mal. Los golpes no de físicos, no, sino de es más, o todas esas cosas, sí, que le pidan a los padres que no escuchen música de rock pesado, porque, a ver, no quiere decir que sea algo malo, pero en el niño repercute de una mala manera. Entonces, bueno, sí, se puede evitar, todo lo he visto. Sí, si se puede evitar, sería buenísimo, ¿no? Después pasamos a lo que se llama la empatía egocéntrica, que es el 2.º año de vida, ¿sí? El niño es consciente que es otra persona la que experimenta la situación desagradable, sin embargo asume que los estados internos que experimenta el otro son los que está experimentando él, y emite las primeras relaciones de apoyo idénticas a aquellas que realiza él mismo para autocalmarse. Es decir, estamos acá y hay un nene de 2 años y yo te hago algo a vos, Gonzalo, ¿sí? Te genero un malestar. Él se va a dar cuenta que no es hacia él mismo, como en la etapa anterior, que todavía no, pero va a reaccionar como si fuese hacia él y va a intentar ayudarte a vos, como él se calma, ¿sí? Si, por ejemplo, la mamá le canta para que él deje llorar, capaz que vaya hacia vos y te quiera cantar para que vos te tranquilices, ¿sí? Y eso ahí ya empezamos a trabajar la empatía, ¿sí? Si nosotros no le enseñamos a un niño a calmarse, a cómo hacer, no va a tener herramientas. Entonces ahí empieza lo importante. Después está la empatía hacia los sentimientos de los demás, que eso ya es a los 3-4 años. Quiere decir que el niño tiene conciencia de que los sentimientos que experimenta son diferentes a lo que está viviendo la otra persona y responde a ellos de una manera menos egocéntrica, empezando a intentar actuar sobre la situación que desencadenó la pena en el otro, ¿sí? Ya no todo pasa por él, sino que entiende que el otro le pasa algo aunque a él no, ¿sí? Y va a intentar, o sea, en una empatía sana, ¿no? Este niño se está desarrollando sanamente, va a intentar calmar, ¿sí?, la situación que a vos te está produciendo dolor, enojo o algún sentimiento, ¿sí? Así es. ¿Perdón? No, sí, así es. Te estuve escuchando porque lo veo con mi sobrino que tiene 2 años precisamente. Ah, bien. Por eso lo estoy escuchando atentamente. Y eso es buenísimo para estudiarlo, ¿viste? Sí, es buenísimo. Y en esta edad también se desarrolla lo que se llama la teoría de la mente, que es básicamente ponerse en el lugar del otro. Y esto es fundamental que los padres lo acompañen, o sea, todo esto se va desarrollando, pero sin el adulto acompañando, posiblemente no se desarrolle bien. Claro. ¿Sí? Entonces, si otra persona está llorando, bueno, yo digo ejemplo de llorar porque son los niños, ¿no? No se seca, otro compañero fue y le tiró el pelo, el otro lloró. ¿Sí? Cosas que pueden pasar en un jardín en cualquier momento. Si uno como maestro o como padre no le dice, mirá, lo que le hiciste le generó un daño, le hiciste mal, disculpate, ¿sí? Él no va a llegar a entender capaz el daño que hizo. Porque no comprende lo que hizo, vos le explicaste, listo, ya lo entendió. Y así va a repercutir
en cualquier otra situación. ¿Sí? Eso está bueno porque no es necesario que le esté gritando, ¿no? Porque eso está bueno. No, viste, queda, viste, medio desubicado, viste. Sí. Y eso porque son mucho más, lo que noto, ¿no? Sí. Son mucho más entendidos, son mucho más perceptivos, y tienen y son muy sensoriales en el ambiente. Es lo que yo estoy viendo en él. Él no es que está enfocado en una cosa, sino que en varios, en todo lo que pasa. Y eso me llama mucha atención, pero bueno. Sí, y lo importante es explicarlo. Que parece como, no le expliqué tanto, es chiquito. Pero no, hay que explicarlo. Hay cosas que no tienen explicación y que lo tienen que hacer porque es un niño y punto. Pero hay otras cosas que sí hay que explicarle y hay que hacerles entender y mirar más allá, porque eso es lo que le estamos enseñando. Si a vos lo retás y no le explicás por qué está mal pegarle a un compañero, ¿sí? Él va a saber que no tiene que pegar, pero no va a saber el por qué no tiene que pegar. ¿Se entiende? Sí, totalmente, ¿no? O también de doméstico, viste, los tomas corrientes que te está tapando, cosa. ¿viste? Exactamente. La heladera a veces que también quiere abrir, bueno, todas esas Bruno que muerde los cables, hay que sacarlo cada rato, pone a morder cables. Así que, ¿no? Y claro, viste, es como que calmarte y decirle como corresponde, pero bueno, eso es como que uno también va aprendiendo. Y eso es algo muy bueno que marca Joana, porque eso es como que esta concepción, si vos dijiste que hablaba de las décadas del 20, yo creo que la evolución, o no sé si es la evolución o crecimiento, o bueno, en fin, distintas formas de ver el crecimiento de los niños no era lo mismo que hace 10 años. No, va cambiando muchísimo. Entonces como que tenés más, creo que conciencia, yo creo que ahí está la responsabilidad social, ¿no? De ser un poco más cuidadoso con los chicos, porque antes, no, es un chico, no le hagas caso y ya está. Claro. Y no es tan así. Pasa que es cuando uno empieza a ver, depende de lo que uno piensa que lo que es la infancia. Desde dónde vos te parás de qué es la infancia. Si vos para vos es un chico que, por ejemplo, en la antigüedad, bueno, no tanto, ¿no? Cuando nuestros abuelos o bisabuelos eran chicos, eran como nada, un niño era algo más, ¿no? Y encima la expectativa de vida no era tan alta, entonces la gente como que no se encariñaba tanto. Pasaba por ahí, era como el reemplazo del abuelo que murió y así sucesivamente. Y hoy nada que ver. Sí, cambió la concepción de niñez increíblemente, y porque los niños son distintos hoy. Sí. Sin ir más lejos, el otro día no me acuerdo con quién hablaba, que cuando nosotros íbamos a la escuela era una cosa totalmente distinta ahora y no pasó tanto tiempo. Son otra niñez, entonces uno tiene que adecuarse a lo que se vive hoy en día. Sí, no, y bueno, le quiero sumar un dato, viste que los chicos están muy impregnados ya. Lo voy a decir así, él tiene 2 años y ya pide tú. Cuando me quiere, ¿qué es tú? Es porque es YouTube. O sea, vos fíjate cómo ya tiene muy marcado. Andá a preguntar a nosotros qué era YouTube. Nosotros veíamos un dibujito y era. Sí. Pero bueno, cómo va cambiando todo eso, y eso es muy importante saberlo, porque tenés que quizás romper ciertos paradigmas en el adulto más que nada. Yo creo que esto trata en eso también. Sí. En un aprendizaje, y por eso es tan importante entenderlo. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar a Axel y Abel Pintos haciendo Tan distintos e iguales. Bien, estamos escuchando a Axel y Abel Pinto haciendo Somos Uno en este podcast, programa donde estamos hablando del poder de la empatía.
Y bien, Joana, vos me estabas desarrollando las etapas donde nos habíamos quedado, ¿no? Sobre digamos, hot band, si no me estoy equivocando, si no le bauticé, sobre estos postulados. ¿Y cuál era uno de los que te faltaba de este? Sí, me falta la última etapa, sí, que es la empatía hacia las circunstancias vitales del otro. Esta etapa comienza en el final de la niñez y se desarrolla alrededor de toda la vida. Realmente en la adolescencia o en el principio de la adolescencia es cuando uno, como niño ya futuro adolescente, empieza a comprender las emociones más del otro. Cuando uno es niño las comprende, pero a un nivel más... o sea, necesitas ver que el otro está mal o necesitas lo concreto, ¿no? Sí, ver que alguien llora, ver que alguien se ríe. Sí. Un ejemplo cortito que te hago. Sí. Un chico que llora en la sala de 5, el otro te llora. Y llora por solidaridad, no es porque le pasó algo. Sí, totalmente. En el comienzo de la adolescencia es cuando uno empieza a realmente sentir las emociones del otro sin ver esto, sin necesidad de que el otro esté llorando. Empieza a darse cuenta. Por eso también empiezan todos los líos emocionales, porque uno le empieza a poner nombre a todos esos sentimientos. En esta etapa se perciben los sentimientos de los demás, no solo como reacciones del momento, sino como expresiones de su experiencia de vida general. Se comprenden que los sentimientos no es algo que pasó en el momento, sino que puede ser algo, ¿sí?, que venga de una historia de vida. ¿Sí? No es se cayó, se golpeó y lloró. No, puede ser que esa persona esté mal porque en su vida sucedieron tales y tal cosas. Uno empieza a desarrollar esa comprensión y eso lo seguimos desarrollando toda la vida. ¿Sí? No es que solamente desarrollamos ahí y no. Y bueno, ahí ya no tenemos tanto a los padres, ¿sí?, o a alguien que nos esté guiando, si bien sí, pero ya empieza a ser un camino más en solitario y ahí es cuando uno tiene que buscar desarrollar la empatía. En esto que hablamos al principio, hablar con gente, cuando alguien te viene a contar algo, no ponerte en modo juez, sino realmente escucharlo y entenderlo, preguntarle si no entendés, porque a veces uno no comprende ciertas cosas, pero en la pregunta, en la charla, podemos llegar a comprender lo que el otro le está sucediendo. Y bueno, y esto es una invitación a todos los padres, y yo obviamente siempre lo tomo para mí misma como docente, es que ayudemos a los chicos a desarrollar la empatía, que los escuchemos, si algo está sucediendo en el entorno familiar, si algo está sucediendo, lo vamos a notar observándolos, ¿sí? Muchas veces ellos no tienen la capacidad todavía para contarnos o para expresarse, pero sí lo vamos a notar en la conducta, sí lo vamos a notar en las formas de escribir, en las formas de dibujar, lo vamos a notar. Entonces seamos empáticos. Así el nene parece, por ejemplo, en un aula está siempre visto el que parece que molesta, y bueno, generalmente el que molesta es el que más atención necesita y el que más necesita la ayuda del adulto. Entonces busquemos ser empáticos, y de esa manera nosotros le brindamos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, la capacidad para desarrollar la inteligencia emocional, que es tan fundamental para el desarrollo de la vida. Y me voy a quedar con una frase que dijo la Madre Teresa de Calcuta, que decía: no te preocupes por lo que le decís a tus hijos, yo agrego alumnos, sino preocupate por lo que haces. Entonces, si nosotros queremos enseñar empatía, también seamos nosotros empáticos, ¿no? Totalmente. Mira, yo quería compartirte una experiencia, no es linda, pero creo que por ahí puede llegar a ayudar más que nada en la etapa de adolescencia. Es algo que a mí me ha pasado y no me ha pasado como curso. Estaba, por supuesto, años 98, terminando, ya está diciendo el año, terminando el quinto, y entonces estábamos en el último cuatrimestre con él. Y falleció uno de los compañeros. Y no todos los compañeros, vos viste cómo es un curso, no nos llevamos muy bien, a veces tenemos afinidad, es una realidad. Pero cuando este chico no es que estaba ni enfermo ni nada, sino que tiene ese accidente con ese choque con un colectivo público, con el transporte, tuvo mucho tiempo en terapia, todo ese tiempo a nosotros nos afectó mucho, de tal manera que no queríamos festejar ni no queríamos
habíamos las ganas de querer graduarnos. Claro. Porque la pérdida había sido bastante choqueante y había afectado al equipo, al curso, Sí. entero de distintas maneras. Y después tuvieron que hacer un abordaje porque lo hicieron así los docentes, Sí. que no tenían capaz, digamos, qué sé yo, estoy hablando de matemáticos, de contabilidad, que no tienen, pero también hicieron ese abordaje como para que nosotros tomáramos una decisión de duelo como grupo. Y bueno, el gabinete pedagógico trabajó todo ese tiempo con nosotros y tuvimos que hacer como una especie de acto conmemorativo dentro de la escuela y darle un cierre a nuestro duelo, a nuestro dolor, para poder, digamos, digamos, apañar la graduación, que bueno, ya nos íbamos. Ya era, claro, ya era. Y entonces de esa manera lo trabajaron y fueron esos 4 meses muy, digamos, raros, intensos, diría yo, y que bueno, viste, es como que te hizo evaluar muchas cosas. Mucha gente se está hablando qué voy a estudiar, qué voy a esto, y de repente como que el circuito de la vida es como que... Sí, caes en la realidad que vos ves lejana, porque uno en la adolescencia lo que menos está pensando es en la muerte. Claro. Entonces cuando te enfrentás a eso es muy complicado, y qué bueno que lo pudieron abordar desde las escuelas, que generalmente lo hacen cuando pasa que fallece algún compañero o demás, se hace todo un trabajo, pero podrían no hacerlo y ahí estamos en un problema grave. Porque Claro. no darle un cierre y dejar a todos con ese dolor no es... Claro, nosotros lo que pasa es que el curso lo notó, encima que no era un curso muy grande, eran de 20 adolescentes, entonces como que se opusieron, hicieron un trabajo interesante y la verdad que nos ayudaron a eso. Eso es algo que quería decirlo porque por ahí es cierto lo que vos decís, no suele darse, en mi caso, gracias a Dios se puede dar. Claro, sí. Bien, después de pasado esta anécdota, porque tiene que ver con la empatía, tiene que ver con la realidad y con lo que me pasó, porque lamentablemente fue así. Es que uno está siempre en situaciones de esa manera. Ahora, este punto, ¿qué pasa cuando no hay empatía? Porque supuestamente veníamos desarrollándola medianamente, con una construcción, estábamos hablando del consejo que diste como para que se haga y se dé las herramientas necesarias, pero ¿qué pasa cuando no hay empatía? Hay dos cosas acá que podemos separar. Una cosa es que una persona fue desarrollando la empatía a lo largo de su vida, tuvo una familia afectuosa, le enseñaron a desarrollar la empatía y con el transcurso de los años se enfocó mucho en sí misma, ha sido muy buena con otras personas y la han lastimado, o sea, situaciones donde parece, ¿vieron la típica que te pones una coraza? Sí, claro. Que la empatía está ahí como oculta, pero está. Eso es una cosa, ¿no? Eso es, bueno, después de algún trabajo, después de alguna situación así muy fuerte que enfrenta y te das cuenta que hay que cortar esa coraza y hay que ser empático igual, aunque te lastimen. Siempre es mejor ser empático que estar retraído de esa manera. Y otra cosa es cuando no hay empatía, o sea, cuando no existe la empatía. Que es muy grave, esto es muy grave porque se han hecho muchísimos estudios en gente delincuentes, pero no de simples hurtos, sino de crímenes muy crueles, violentos, inclusive los asesinos seriales, claro. ¿sí? Todos estos se han demostrado que ellos no tenían empatía, pero nada, ¿sí? Nunca desarrollaron la empatía. Entonces, una persona que no tiene empatía no puede entender que el otro está sintiendo dolor, que el otro está sintiendo, o sea, todo lo que puede sentir una persona en el momento de cometer un crimen. Es como que las emociones están medias bajas, están ¿no? anuladas, claro. ¿sí? No hay emoción, no hay empatía, entonces, inclusive, sí, no me voy a meter en el tema, pero le han hecho entrevistas a personas, obviamente condenados a muerte, ¿no? En otros países, ¿no? Condenados con cadenas perpetuas, en donde ellos afirman que no sintieron ni un poquito de lástima por la persona. No sintieron nada, ¿sí? Y eso es la falta de empatía. Por eso es tan importante desarrollarla y uno, como futuro padre, futura madre o docente hoy, ayudar y con todo el tiempo fomentarla, la empatía. En general, en todos los estudios, este tipo de situaciones se dieron
por o negligencia de los padres muy graves, ¿sí? Nunca le dieron bolilla al chico, siempre estuvo solo, siempre Claro. ¿sí? O en chicos que han sido dados en adopción y se pasaron toda la vida en un orfanato, o sea que nunca tuvieron esa contención del adulto. Chicos que se han criado solos, ¿sí? Que justamente lo que hablamos al principio, un chico no puede aprender empatía si no hay alguien que se lo enseñe. Claro. Entonces, esto no quiere decir que una persona que sea adoptada no tenga empatía. No estoy diciendo eso, No, por sino supuesto. personas que no han tenido el apoyo del adulto permanentemente. Y esto es importante, inclusive gente que ha nacido en una familia que tiene los adultos al lado, los padres y todo, pero donde se vive una situación de estrés permanente, ¿sí? Los niños desarrollan lo que se llama un estado de hipervigilancia. Están tan acostumbrados y sienten todo el tiempo el temor a la agresividad, a los gritos, al abuso, que se les genera como si fuese algo postraumático, no me sale la palabra. Sí. ¿Sí? Entonces, ante cualquier situación que la genere una amenaza, se van a poner en ese estado de hipervigilancia y se les van a bloquear las emociones. Yo pongo ejemplos concretos para que sean muy famosos. Sí. De acá de Argentina tenemos los hermanos Joclender y por ejemplo en Estados Unidos, bien digo, los hermanos Menéndez. Entonces, digamos, hubo ciertas pautas de todo. Estamos hablando de familias, digamos, acomodadas que no... Sí. Pero bueno, evidentemente había un factor bastante fuerte desde lo psiquiátrico. Estoy Sí, hablando. sí, sí, Lo obvio. espiritual lo dejamos a un lado, pero igual tienen cierta injerencia. Pero hablando más que nada desde eso, para entender esta situación, yo lo he visto en un caso muy reciente, que es el caso de Galarza, de esta mujer en la cual es como un témpano y ahí te das cuenta que es así, es una psicópata debido a sus características, porque evidentemente cualquier persona se pone así, se pone mal, es como diciendo, no puedes hacer eso, Sí. puedes enojarte, pero no eso, porque eso es un atentado muy grande, digamos. Pero bueno, falta eso. Sí, la falta de empatía genera psicopatía. Es así. Entonces es muy importante que nosotros como adultos podamos ayudar a los chicos a desarrollar la empatía, porque aparte le vamos a hacer que sean mucho más felices, que tengan relaciones más sanas, que puedan desarrollarse mejor como personas. Porque es muy feo ver que actualmente se ve gente que realmente no le interesa al otro. Viven su vida y si pasan al lado tuyo y vos te estás ahí pidiéndole socorro, te miran y siguen caminando. Y realmente vivir en una sociedad así es muy difícil y cada vez vamos camino a eso, ¿sí? Sí. Cada vez más. Porque antes sí, el argentino era como justamente todo lo contrario, que en el mundo, por más que decían lo que decían, siempre era la solidaridad, el hecho de estar juntos. Y hoy en día se ve cada vez menos. Entonces, como lo estamos perdiendo como sociedad, tratemos de nosotros hacer el cambio, ¿sí? Si alguien está necesitando ayuda, se la brindamos dentro de nuestras posibilidades. Seguro. Sí, siempre dentro de las posibilidades. Y después solamente voy a agregar Sí. que las personas con algún grado de autismo suelen no tener, no que no tienen empatía, sino porque no comprenden las emociones de los demás. Si no las llegan a comprender como nosotros de manera emotiva, ¿sí? Sino que ellos las tienen que racionalizar. Una persona con autismo, si vos le tenés que comentar algo, le tenés que explicar bien toda la situación, porque ellos lo van a entender de esa manera. No es que no tienen empatía, sino que no tienen, no procesan de la misma manera que nosotros las emociones a nivel neurológico, ¿sí? Sí. Entonces, no es que no tienen empatía, pero uno tiene que tenerle, explicarlo con otras palabras, ¿sí? Ellos observan mucho el rostro, pero no quiere decir que no tienen empatía, porque hay algunas personas que dicen así y no es así. Es más, yo he visto en esas personas, ahora vamos a la pausa musical, donde tienen una inteligencia bastante marcada en otros aspectos. No sé, yo lo que conozco de lo que es matemáticos, físicos, y la verdad que me asombra. Sí, es como que es cierto que, muy cierto yo, es que es medio difícil, digamos, tratarlos, porque uno debe medio capacitarse, sinceramente, para poder tratarlos. En el ámbito, Chicos. sí, el problema es el ámbito social, que es lo que uno tiene que ayudarlos a desarrollar,
dentro de sus capacidades, pero sí son sumamente inteligentes. Tengo mi alumnito que lo amo con todo mi ser y es ver su evolución a lo largo de los años fue espectacular y como, pero bueno, es brindarle las herramientas, ¿sí? Entender que él no es no empático, sino que le tenemos que explicar, ¿sí? Ponerle palabras y explicarle bien con hechos concretos si a una persona le pasa algo y demás, porque si no, no llega a comprender la emoción. Sí, sí. Es una cuestión más cognitiva, me parece. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar el último tema, Tercer Cielo, haciendo Seré tu sol. JCR, tu sol. Bien, estábamos escuchando Tercer Cielo junto a Redimido haciendo Seré tu sol, este clásico que estábamos escuchando en este cierre de podcast. Hablamos del poder de la empatía y en este caso, Joel, ¿no es cierto? Tiene que ver con que esto tiene que ver también con la actitud que nosotros podemos tomar como hijos de Dios de precisamente de ser compasivo, de ser misericordioso, como lo hizo el mismo Señor Jesucristo, y de, por supuesto, yo creo que lo mismo la palabra dice, soportar unos a otros, no juzgar, no entender, porque cada quien de alguno puede venir de distintas culturas, distintas formación, distintas crianzas, distintas generaciones. Sí. Y la generación que hoy tiene 60 o 70, la crianza fue muy dura, fue muy distinta que la que tuvo 40, la que tiene 30, y no que hablemos de la que tiene 10 o 20, porque es otra, son otras épocas que se fueron, digamos, pasando distintas problemáticas. Un ejemplo muy concreto, quizás la violencia de género existía hace 80 años atrás en Argentina, claro que sí, o es más todavía, si querés nos remontamos al Martín Fierro, Sí, ¿no? sí, ni hablar. Pero creo que es como que se fue cambiando, exponiendo, y lo de que decía más que nada expresando esas necesidades y esas cuestiones del por qué muchas situaciones se daba. Un ejemplo claro que yo voy a dar, capaz hay algunas se acuerden o no, capaz algunas personas grandes, pero yo en el 70 en Argentina, en esa mezcla de dictadura y vuelta a democracia en los 80, había niñas que iban a trabajar en las casas y eran niñas. Hoy lo tomás como una explotación infantil. Sí, sí. O sea, eso es algo muy muy importante de saber y ser empático de cómo esas cosas fueron evolucionando. ¿Y por qué Gonza nombra esto? Y porque cuando vos hablar con esas personas te llegan a la iglesia y te llegan con esta historia, o que vienen de no sé, de Santiago, o vienen de Formosa, o del mismo norte de Santa Fe, hay cuestiones que fueron quizás mamando, como quien dice, y hay que como que resolver, y cuando pasa ciertas situaciones de su vida y tiene que Cristo restaurar su corazón y todo, tenés que decir, por esto pasó. Claro, eso es ponerse justamente en el zapato del otro, en sentir lo que el otro siente, porque si nos ponemos en sentir lo que el otro siente y lo que yo haría en caso, no sirve. Porque no es lo mismo mi adolescencia con la adolescencia de qué sé yo, de hoy en día, ni hablar, pero de otro de mis compañeros. Por ejemplo, en la secundaria teníamos de todo. Nati, que me está escuchando, se va a acordar, teníamos compañeras que hasta se prostituían en nuestra misma clase. Y era totalmente otra, parecía eran dos vidas totalmente distintas y teníamos la misma edad. Entonces, ciertas cosas que ella hacía, si yo me ponía en el rol de juzgarla, pero yo no sé lo que ella vivió anteriormente. Entonces, ese intercambio que había era muy, qué sé yo, una genia, la piba, la quería un montón, pero bueno, es parte del tratar de comprender al otro sin juzgar. Obviamente no nos vamos a ir del otro lado del libertinaje de que cada uno habla, no, sino es realmente comprender lo que el otro siente, las acciones del otro, y sí, obviamente como hijos de Dios ayudarlos y
ayudarlos a cambiar si tienen que cambiar. Claro, ¿es no, cierto? sí, generalmente la persona cuando te lo habla, primero porque hace una especie de catarsis y porque quiere, como que decir, Gustavo llama del niño, ¿no? Si llama la atención porque quiere que atención. Exactamente. Y la persona cuando lo dice o lo expresa es porque quiere comprender lo que le pasó y salir de esa situación, más que nada sanar esas heridas y que realmente pueda ser eso. Entonces, al ser empático, muchas de las cuestiones, vos decías de Lázaro, ¿no? Yo Sí. me quedo con el Lázaro de la muerte, yo me quedo con la otra parte de Lázaro, Mm. cuando dice que le dice Jesús a sus discípulos, vaya y sáquele las vendas. Y a veces nosotros vamos a tener que sacar esas vendas y ver cosas que no están bien, porque vos imagínate un cuerpo 3, 4 Sí. días en Sí, descomposición. el trabajo ¿cómo están? sucio parece, sí. Claro. Sí. Ahí donde está el tema y hay que ser empático y sobre todas las cosas, como decía el primer tema musical, intentar de respetar y ser lo más cuidadoso y lo más prudente posible. Y no juzgar, creo que eso es lo principal, porque venimos, bueno, yo no tanto porque nací acá, pero en la generaciones anteriores de una iglesia que era sumamente juzgadora a los demás. Venía una persona que era un poquito distinta y ya era el demonio en la iglesia, ¿no? Entonces, no juzgar, tratar de entender y bueno, y el amor que nosotros podamos tener de Dios, transmitírselo a esa persona y después Dios hará el cambio que tenga que hacer. No es nuestro, no es nuestro deber juzgar, sí enseñar, si podemos, ¿no? Y bueno, la buena noticia es que la misericordia es un fruto del Espíritu, todos lo recibimos y podemos pedirle a Dios que nos llene cada día más de misericordia y tratar de romper, si por los años y todo lo que hemos pasado, hemos llegado a tener una armadura, esto que estamos, los demás no me importan o los demás no me interesan, tratemos de romperlo y dejar que Dios accione a través nuestro y mostrar el amor que tanta falta hace hoy en día. Así es. Muchísimas gracias por esa maravillosa conclusión, sin preguntarle. Gracias, Joana, por aceptar esta invitación y bueno, que realmente va a ser de mucha bendición para FDS Video y para los que nos escuchan en distintas partes de Latinoamérica. Así que gracias, Joana. Muchas gracias, Gonza, por la invitación y bueno, espero que sirva lo que hablamos. Bien. Nos estamos escuchando en un próximo podcast, el último, así que muchas gracias, Josué, muchas gracias de nuevo, Joana, y nos estamos viendo en la próxima edición.